Una madre tuvo un hijo del hombre que su padre le prohibió amar, y dejó que otro lo llamara papá. Pero años después, la verdad regresó. Don Rafael Montero despertó con los primeros rayos del sol. A sus 60 años conservaba los hábitos forjados por décadas de trabajo constante. Su habitación en el segundo piso de la gran casa de piedra tenía ventanas que daban hacia el este, y la luz dorada del amanecer mexicano inundaba el cuarto, tiñendo las paredes blancas con tonos cálidos de miel. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y abrió las contraventanas de madera. Ante él se extendía la vista de sus tierras, campos interminables de plantaciones de tabaco que se extendían hasta el horizonte. El tabaco, eso era lo que había traído riqueza e influencia a la familia Montero. El negocio iniciado por su abuelo, Rafael, lo había convertido en un imperio. Su tabaco se exportaba a Estados Unidos, Europa y Asia. Montero controlaba todo el proceso, desde el cultivo hasta el procesamiento y empaque. Pero ahora, mirando por la ventana, no veía las plantaciones. Su mirada estaba fija en los establos, ubicados a la izquierda de la casa principal. Allí, en los amplios corrales, pastaban sus caballos, andaluces de pura sangre, algunos cuartos de milla y su orgullo, un semental paso fino llamado ventarrón. Estos animales no eran solo un pasatiempo. Rafael criaba caballos para la charrería, el rodeo tradicional mexicano que llevaba en la sangre desde niño. Su padre había sido charro, jinete, y aunque el negocio del tabaco requería toda su atención, Rafael había mantenido ese vínculo con las tradiciones. Patrocinaba al equipo local, participaba en competencias, y sus establos eran considerados entre los mejores de la región. Aquí se criaban campeones, aquí se preparaban caballos que ganaban en las competencias más importantes del país. Rafael se vistió con sus jeans habituales, camisa y botas de cuero, se puso su sombrero de ala ancha y bajó las escaleras. En el comedor ya lo esperaba el desayuno preparado por Consuelo, la cocinera que trabajaba en la casa desde hacía más de 20 años. Tortillas frescas, frijoles fritos, huevos revueltos con tomate y chile, un vaso de jugo de naranja. «Buenos días, don Rafael», saludó Consuelo mientras le servía café. «Buenos días, Consuelo. ¿Isabel ya se levantó?» «La señorita está desayunando en la terraza», respondió la mujer con una sonrisa. Rafael tomó su taza de café y salió a la amplia terraza trasera, desde donde se veía el jardín con hibiscos y bugambilias en flor. En una mesa bajo la sombra de una parra estaba sentada su hija Isabel. 27 años, alta, esbelta, de cabello largo. Vestía un ligero vestido blanco y sandalias, leía algo en su tableta y de vez en cuando mordía un pedazo de mango fresco. Al ver a su padre levantó la vista y sonrió, con esa sonrisa que siempre llenaba de calidez su corazón. «Papá, buenos días», se levantó y lo abrazó. Isabel lo era todo para Rafael. Su única hija, la luz de su vida. Su madre, María, había fallecido cuando la niña tenía solo 5 años. El cáncer se la llevó rápido y sin piedad, dejando a Rafael solo con su pequeña hija. Nunca volvió a casarse. Todo su amor, toda su ternura fueron para Isabel. Le dio la mejor educación, escuelas privadas, universidad en la Ciudad de México donde estudió arte y literatura. Pudo haberse quedado en la capital, pudo haber construido una carrera, pero después de terminar sus estudios regresó a casa. Decía que no imaginaba su vida sin estos lugares, sin su padre, sin los caballos que amaba desde niña. «¿Qué lees?», preguntó Rafael sentándose frente a ella. «Un artículo sobre restauración de arquitectura colonial en Puebla. Estoy pensando ir la próxima semana a ver los trabajos», respondió. «¿Tú vas hoy a los establos?» «Por supuesto. Hoy llega un nuevo mozo. Manuel me lo recomendó». Manuel era el encargado de los establos, un hombre mayor y experimentado en quien Rafael confiaba completamente. Las últimas semanas habían estado buscando un ayudante, había mucho trabajo, especialmente ahora que se preparaban para la temporada de competencias. «¿Un nuevo mozo?», repitió Isabel, pero en su voz no había mucho interés. Estaba acostumbrada a que la gente fuera y viniera. El establo requería trabajo físico y no todos aguantaban. «Sí, Manuel dice que tiene buenas referencias, trabajó en un rancho en Jalisco. Ya veremos». Desayunaron hablando de sus planes para el día.
Rafael debía reunirse con representantes de una empresa estadounidense que compraba su tabaco. Isabel pensaba ocuparse del jardín y prepararse para el viaje a Puebla. Una mañana normal en la casa Montero, tranquila, ordenada, predecible. Pero el destino, como es sabido, ama las sorpresas. Mateo Santos conducía por el camino polvoriento que llevaba al rancho Montero en una vieja camioneta que había comprado con sus últimos ahorros. En la parte trasera llevaba todas sus pertenencias, una mochila gastada con ropa, una montura que había heredado de su padre, algunos libros y una guitarra en un estuche desgastado. Tenía 29 años y a sus espaldas una vida llena de trabajo y decepciones. Mateo nació en un pequeño pueblo del estado de Michoacán, en una familia que apenas llegaba a fin de mes. Su padre trabajaba en tierras ajenas, su madre lavaba y cocinaba para familias más acomodadas. Tenía 3 hermanos menores y una hermana, y desde los 14 años Mateo también empezó a trabajar para ayudar a la familia. Siempre amó los caballos. Desde niño corría al rancho local donde estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo solo por estar cerca de los animales. El viejo dueño del rancho, don Esteban, notó su talento y empezó a enseñarle. A los 16 años Mateo ya podía domar cualquier caballo, sabía todo sobre su cuidado, tratamiento y entrenamiento. Cuando cumplió 20 se fue de su pueblo. Trabajó en diferentes ranchos en Jalisco, Michoacán, Sinaloa. Ganaba poco, pero igual mandaba parte del dinero a casa. Mateo era alto, de hombros anchos, cabello oscuro y ojos café donde se leía la determinación. Su piel bronceada y sus manos callosas hablaban de años de trabajo físico duro. Tenía un sueño, algún día ahorrar lo suficiente para abrir su propio rancho pequeño. Un lugar donde pudiera criar y entrenar caballos, tal vez enseñar a niños a montar. Pero el sueño seguía siendo eso, un sueño. El dinero se iba en la familia, en la vida, en reparar la vieja camioneta. Hace unos meses conoció a Manuel en una competencia de charrería en Guadalajara. El encargado mayor de los establos Montero buscaba un ayudante y alguien recomendó a Mateo. Conversaron, Manuel observó cómo trabajaba Mateo con los caballos y le ofreció intentarlo. El salario era bueno, mucho mejor que en los lugares anteriores. Incluía vivienda. Era una oportunidad que no podía rechazar. Y ahora giraba hacia la entrada del rancho Montero. Un impresionante arco de hierro forjado con la inscripción Hacienda Montero se alzaba sobre el acceso. Tras la entrada comenzaba una larga avenida bordeada de palmeras y acacias. Mateo avanzaba despacio, observando la propiedad. A la izquierda se extendían campos interminables de tabaco, hileras ordenadas de plantas verdes, trabajadores con sombreros de ala ancha inclinados sobre los surcos. A la derecha, pastizales donde pastaban caballos. Incluso desde lejos se veía que eran animales de raza. El corazón de Mateo latió más rápido. Toda su vida había trabajado con caballos, pero ejemplares así de hermosos no se veían seguido. Finalmente apareció la casa principal. Alrededor de la casa florecía un jardín, los colores brillantes de las bugambilias e hibiscos contrastaban con el blanco de las paredes. Más allá se veían los establos, un edificio largo con amplios compartimentos y corrales techados. Mateo estacionó la camioneta cerca de los establos y bajó. El calor de julio lo envolvió como una ola, el aire era denso y húmedo, olía a pasto, caballos y tabaco. Se puso su viejo sombrero de paja y se dirigió a los establos. Mateo, se escuchó una voz. De la sombra del edificio salió Manuel, un hombre bajo y fornido de unos 60 años con bigote canoso y ojos perspicaces. Estrechó la mano de Mateo con fuerza. ¿Buen viaje? Sí, gracias, don Manuel. El camino fue largo pero sin problemas. Perfecto. Ven, te muestro todo. Luego conocerás al patrón. Don Rafael es estricto pero justo. Si trabajas bien, no habrá problemas. Pasaron la siguiente hora recorriendo los establos. En los compartimentos había 15 caballos, cada uno cuidado, cada uno una obra de arte. Manuel hablaba con orgullo de cada uno, de su linaje, logros y carácter. Y este es Ventarrón, dijo deteniéndose frente a un gran compartimento. Un semental paso fino, el orgullo de don Rafael. Tiene 10 años, carácter difícil, pero cuando le encuentras la manera, no hay amigo más leal. Mateo se acercó. Ventarrón era magnífico,
castaño, casi negro, con musculatura poderosa y ojos inteligentes. El caballo se puso alerta al escuchar pasos desconocidos, pero no mostró agresividad. Mateo extendió la mano con la palma hacia arriba, dejándolo olfatear. Ventarrón resopló, luego tocó suavemente su palma con el hocico. Buena señal, sonrió Manuel. Normalmente no le gustan los extraños. Salieron al picadero donde Manuel le mostró cómo estaba organizado el trabajo, explicó la rutina diaria. Mateo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Este lugar era de otro nivel comparado con todos los lugares donde había trabajado antes. Aquí todo era profesional, moderno, con respeto hacia los animales. Tu casa está allá, señaló Manuel hacia una casita detrás de los establos. Cuarto independiente, ducha, cocineta pequeña. Instálate, descansa del viaje. Mañana empezamos temprano. Mateo agradeció y fue hacia la casita. Era realmente una construcción pequeña, pero para él era un lujo. Vivienda independiente. En trabajos anteriores a menudo dormía en un cuarto sobre el establo o hasta en un cuarto de herramientas. Aquí había una verdadera casita con cama, mesa, sillas, hasta con un pequeño refrigerador. Descargó sus cosas, se duchó, se cambió a una camisa y jeans limpios. Eran alrededor de las 5 de la tarde, el sol seguía alto pero el calor comenzaba a ceder. Mateo salió al pequeño porche, se sentó en los escalones y sacó su guitarra. La música era su consuelo. Cuando sus manos se cansaban del trabajo, cuando su corazón extrañaba el hogar, cuando el futuro parecía incierto, tomaba la guitarra y el mundo se volvía un poco más llevadero. Mateo rasgueaba las cuerdas suavemente, tocando una vieja canción que su madre solía cantar. No sabía que desde la terraza de la casa principal, oculta entre los arbustos floridos, Isabel observaba mientras tocaba. Isabel estaba apoyada en la baranda de piedra de la terraza, con una taza de café ya frío en la mano, mirando hacia los establos. Había notado una camioneta nueva estacionada junto a la casita del personal, y a un desconocido sentado en los escalones del porche con una guitarra. La música llegaba suave, apenas perceptible, pero la melodía era triste y hermosa. Isabel entrecerró los ojos, intentando distinguir al músico. A lo lejos solo alcanzaba a ver una silueta, un hombre alto, de hombros anchos, inclinado sobre el instrumento. Debe de ser el nuevo mozo del que habló papá, pensó. Normalmente, Isabel no prestaba mucha atención al personal del rancho. Venían, trabajaban, algunos se quedaban meses, otros se iban al poco tiempo. Pero algo en aquella escena, el hombre con su guitarra bañado por la luz dorada del atardecer, esa canción melancólica flotando en el aire, le tocó una fibra en lo más profundo del alma. Sacudió la cabeza, sonriendo para sí misma. Romántica. Ya andas leyendo demasiados poemas y novelas, se reprendió con cariño. Terminó el café frío y regresó a la casa. Al día siguiente partía a Puebla por unos días, tenía que preparar sus cosas. A la mañana siguiente, Mateo despertó a las 5. Era una costumbre forjada por años. En los establos, el trabajo empezaba con el alba. Se vistió rápido, salió y caminó hacia los corrales, donde ya lo esperaba Manuel. Las horas siguientes volaron entre faenas. Mateo limpiaba los establos, daba de comer a los caballos, revisaba sus cascos y cambiaba el agua. Era un trabajo familiar, casi automático para sus manos, pero sus ojos no dejaban de observar cada detalle. La organización impecable del espacio, la calidad del heno y los alimentos, la selección cuidadosa de las herramientas. Aquí todo hablaba de profesionalismo y respeto por los animales. Cerca de las 8, mientras sacaba a una de las yeguas a caminar, escuchó el ruido de un motor. Un todoterreno se detuvo frente a los establos. De él bajó don Rafael, alto, canoso, con la espalda recta y una presencia que imponía sin necesidad de alzar la voz. Vestía sencillo, pero en cada gesto se notaba su autoridad. Manuel fue a su encuentro al instante, y mientras conversaban, lanzaban miradas ocasionales hacia Mateo. Al rato, ambos se acercaron. ¿Mateo Santos?, preguntó don Rafael. Su voz era grave y firme. Sí, señor, respondió Mateo, quitándose el sombrero. Manuel dice que trabajas bien. Espero que eso no cambie. Aquí tenemos altos estándares. Los caballos no son solo animales, son nuestro legado, nuestra tradición.
¿Entendido? Entendido, don Rafael. Trabajaré con todo mi empeño, se lo prometo. Rafael lo miró con atención, evaluándolo. Mateo sostuvo la mirada sin insolencia, pero tampoco con sumisión. Al cabo de unos segundos, el patrón asintió. Bien. Si tienes dudas, busca a Manuel. Él te explicará todo. Gracias, señor. Don Rafael se dio la vuelta y volvió hacia la casa. Mateo soltó el aire que no sabía que había contenido. La primera impresión, al parecer, no había sido mala. Los siguientes 3 días transcurrieron en medio de un ritmo intenso. Mateo se adaptó con rapidez a la rutina de los establos Montero y comenzó a entender el carácter de cada caballo. Ventarrón, como había advertido Manuel, era orgulloso y temperamental, pero entre ambos empezaba a nacer una especie de entendimiento silencioso. La vida en el rancho parecía estable y predecible. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, regresaba cansado a su casita, cenaba algo sencillo, a veces tocaba la guitarra, otras veces leía. Era una existencia modesta, pero había en ella una paz que no había sentido en mucho tiempo. El domingo, día de descanso, mientras la mayoría del personal se tomaba la mañana libre, Mateo decidió dar un paseo por la propiedad. Manuel le había dicho que podía explorar el rancho, siempre y cuando no se acercara a las zonas privadas cerca de la casa principal. Caminó por el sendero que bordeaba los campos de tabaco, disfrutando de la frescura relativa de la mañana. Agosto había comenzado con un calor húmedo y pegajoso, pero entre la vegetación el aire se sentía más liviano. Llegó hasta un arroyo que cruzaba la propiedad y se sentó sobre una roca grande, junto al agua. Fue ahí, en ese momento de calma, cuando la vio por primera vez. Isabel cabalgaba sobre una yegua castaña por el sendero junto al arroyo. Llevaba jeans, una blusa ligera y el cabello suelto ondeando con la brisa. Había regresado de Puebla la noche anterior y esa mañana había decidido dar un paseo en Luna, su yegua favorita. Al notar al desconocido junto al agua, Isabel frenó suavemente al caballo. Mateo se puso de pie, una vez más, se quitó el sombrero. Por unos segundos, ninguno dijo nada. Se miraron en silencio. Isabel notó antes que nada su rostro, sereno, bien formado, bronceado por el sol, enmarcado por cabello oscuro. Sus ojos cafés la observaban con seriedad, pero sin aspereza. Había en él una fuerza callada, y algo más, dignidad, compostura. Mateo, por su parte, quedó sin aliento. Había conocido mujeres hermosas, pero esta era distinta. No solo por sus rasgos, aunque eran armoniosos, sino por algo intangible, la manera en que montaba, con naturalidad y gracia, la serenidad en su mirada, la ligera sonrisa que asomaba en sus labios. «Buenos días», dijo Isabel, rompiendo el silencio. «¿Usted es el nuevo mozo?» «Sí, señorita». «Mateo Santos», respondió él, haciendo una leve inclinación. Isabel Montero desmontó y acercó a Luna. «¿Cómo le ha ido con el trabajo?» «Excelente, señorita. Tienen unos caballos maravillosos y unos establos muy bien cuidados». Isabel sonrió. «Eso es mérito de mi padre. Él ha puesto el alma en todo esto», acariñó el cuello de Luna. «Y esta belleza ha sido mía desde niña. Ya no es tan joven, pero sigue disfrutando de sus paseos». Mateo se acercó con calma y extendió la mano para que la yegua lo oliera. «Luna, qué nombre tan bonito. Mi papá me la regaló cuando cumplí 10 años. Con ella aprendí a montar», en su voz había un dejo de ternura. Comenzaron a charlar. Mateo le contó un poco de su vida, los ranchos donde había trabajado, su amor por los caballos. Isabel lo escuchaba con genuino interés. Normalmente, el personal se mostraba reservado, incluso tímido, ante ella, pero este hombre hablaba con naturalidad, sin halagos ni familiaridades innecesarias. Se notaba en él una entereza que nacía del interior. Isabel, a su vez, le habló de su viaje a Puebla, de los edificios antiguos que había visitado, de los trabajos de restauración. Mateo escuchaba con atención, y se notaba que no fingía, de verdad le interesaba, aunque ese mundo le quedara tan lejos. La conversación duró unos 20 minutos. Al final, Luna comenzó a impacientarse, moviendo la cabeza y piafando suavemente. Isabel montó de nuevo. «Ha sido un placer conocerlo, Mateo.
Seguro nos volveremos a ver. El placer es mío, señorita. Ella se alejó con ligereza, guiando a Luna con seguridad, mientras Mateo se quedó allí, mirándola hasta que desapareció tras la curva del sendero. Algo había cambiado. No sabía explicarlo con palabras, pero su corazón latía más rápido, y en su pecho bullía una inquietud nueva y dulce. Durante las semanas siguientes, Mateo intentó centrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Isabel. La veía de lejos, en la terraza con un libro en las manos, caminando por el jardín, o acercándose a los establos para visitar a Luna. Cada vez que la divisaba, sentía un nudo cálido en el pecho. Sabía lo absurdo de sus sentimientos. Él era un mozo, ella, la hija de uno de los hombres más influyentes de la región. Entre ellos había un abismo, de clase, de educación, de futuro. ¿Qué ilusiones podía permitirse? Y aún así, no lograba frenar lo que sentía. Isabel, por su parte, también se sorprendía pensando en él. Al pasear por el rancho, sus ojos buscaban instintivamente su figura entre los corrales. Le gustaba verlo trabajar, con paciencia, con cariño, con un conocimiento profundo de los caballos. Le gustaba, también, escuchar su guitarra al anochecer, cuando creía que nadie lo oía. Empezó a ir más seguido a los establos. Al principio, con el pretexto de ver a Luna. Después, simplemente, por estar cerca. Conversaban, de caballos, del rancho, del clima, de pequeñeces. Pero con cada charla, se hacía más evidente que entre ellos estaba creciendo algo que iba mucho más allá de una cortesía entre la hija del patrón y un empleado. Una vez a mediados de agosto, cuando después del mediodía estalló una tormenta, algo raro en esos lugares, Isabel quedó atrapada en el establo. Había salido a caminar, pero de repente el cielo se oscureció, cayó un aguacero y tuvo que refugiarse. Mateo justo terminaba de limpiar los compartimentos. Al ver a Isabel empapada y temblando, rápidamente trajo una toalla limpia. Señorita, está completamente mojada. En su voz sonaba una preocupación genuina. No es nada, sonrió ella secándose el cabello. Solo que no esperaba la lluvia. Normalmente en esta época son raras. La tormenta rugía. Las gotas tamboreaban en el techo del establo, los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, los truenos retumbaban. Los caballos estaban un poco nerviosos y Mateo caminaba entre los compartimentos, calmándolos con palabras suaves y caricias. Isabel lo observaba y su corazón se llenaba de calidez. Había algo increíblemente atractivo en este hombre, en su calma, en la ternura con que trataba a los animales, en la fuerza que se sentía en cada movimiento. Ventarrón se pone especialmente nervioso durante las tormentas, dijo Mateo acercándose al compartimento del semental. Pero si hablas con él, se calma. Mi padre dice que tienes un don especial con los caballos, dijo Isabel en voz baja. Manuel también admira tu trabajo. Mateo se dio vuelta. Durante varios segundos largos simplemente se miraron, y en esa mirada había más que en 1000 palabras. Mateo fue el primero en apartar la vista, regresando a Ventarrón. Su corazón latía tan fuerte que temía que ella lo escuchara. Era una locura. No tenía derecho ni siquiera de pensar en ella así. Era inalcanzable, como las estrellas en el cielo. Isabel sentía confusión. Había crecido en un mundo de privilegios, había conocido muchos hombres de su círculo, empresarios exitosos, políticos, sus hijos. Su padre de vez en cuando invitaba a cenar a jóvenes prometedores, insinuando que ya era hora de pensar en el matrimonio. Pero ninguno de ellos despertaba en ella nada más que una cortés indiferencia. Y este hombre, un simple trabajador del establo, hacía que su corazón latiera más rápido con solo una mirada. La lluvia fue cediendo gradualmente, el cielo se aclaró. Isabel se arregló el cabello, todavía húmedo, y se dirigió a la salida. Gracias por darme refugio durante la tormenta, dijo deteniéndose en la puerta. Siempre es un gusto, señorita, respondió Mateo sin levantar la vista. Ella se fue, pero en el aire quedó una tensión imposible de ignorar. Rafael Montero era un hombre observador. Los años en los negocios le habían enseñado a notar detalles, leer a las personas, anticipar situaciones. Y en las últimas semanas había notado cambios en el comportamiento de su hija.
Isabel iba más seguido a los establos. Antes visitaba a Luna cada varios días, ahora casi todos los días. Se veía pensativa, distraída, sonreía sin razón mirando al vacío. Rafael conocía esas señales. Las había visto alguna vez en su esposa cuando recién se conocieron. Isabel estaba enamorada. ¿Pero de quién? En el rancho no había jóvenes de su círculo. La última cena con invitados había sido hace un mes, e Isabel claramente se aburrió toda la noche. Rafael empezó a observar con más atención. Una noche, de pie junto a la ventana de su oficina en el segundo piso, vio a Isabel salir del establo. Y un minuto después salió el nuevo mozo, Mateo. No caminaban juntos, no hablaban, pero algo en su lenguaje corporal, en cómo ambos se detuvieron, como se voltearon a mirarse antes de irse en direcciones diferentes, hizo que el corazón de Rafael se apretara de angustia. No, esto no podía ser. ¿Su hija y un trabajador del establo? Absurdo. Isabel era una chica inteligente, entendía la diferencia entre sus mundos. Era solo su imaginación. Pero las dudas no lo dejaban. Rafael decidió hablar con su hija. Por la noche, después de la cena, cuando estaban sentados en la sala, él con una copa de tequila, ella con un libro, comenzó a hablar. Isabel, hija, últimamente pareces diferente. ¿Todo está bien? Isabel cerró el libro dejándolo sobre la mesa al lado. Todo está bien, papá. ¿Por qué preguntas? Pasas más tiempo sola, a menudo estás pensativa. Me preocupo. Su voz era suave pero en sus ojos se leía cautela. Isabel se levantó y se acercó a la ventana. No quería mentirle a su padre. Siempre habían sido honestos el uno con el otro. Pero ¿cómo explicar lo que ella misma no terminaba de entender? Papá, ¿recuerdas cuando contaba sobre mamá? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo supiste de inmediato que ella era tu destino? Rafael frunció el ceño. ¿A dónde llevaba esta conversación? Claro que recuerdo. La vi en una fiesta en San Miguel y todo en mi vida cambió en un instante. ¿Y si mamá hubiera sido, no de tu círculo? Si hubiera sido, digamos, la hija de un simple agricultor, ¿igual te habrías enamorado de ella? Rafael se levantó y se acercó a su hija, poniendo las manos sobre sus hombros. Isabel, ¿qué está pasando? ¿De quién estás hablando? Ella se volvió hacia él y en sus ojos vio confusión. Papá, no sé cómo explicarlo. Conocí a alguien. Él es especial. Bueno, fuerte, honesto. Cuando estoy cerca de él me siento yo misma. ¿Quién es? La voz de Rafael se endureció. Isabel guardó silencio, luego dijo en voz baja. Mateo. El nuevo mozo. El mundo de Rafael se volteó. Sus peores temores se confirmaron. Su única hija, su preciosa Isabel, se había enamorado de un trabajador. De un hombre sin futuro. De un hombre que trabajaba para ellos. No, la palabra sonó como una sentencia. Isabel, no. Es imposible. Papá, ¿pero por qué? Tú mismo decías que el amor no se elige. ¿Amor? Rafael se alejó pasándose la mano por el cabello. Hija, estás confundiendo simpatía con amor. Eres joven, romántica, te atrajo un muchacho guapo. Pero esto pasará. Debes entender, entre ustedes hay una diferencia enorme. Él es un trabajador, Isabel. No tiene nada. Y tú eres una Montero. Mereces algo mejor. ¿Mejor? En la voz de Isabel sonó el dolor. ¿Qué significa mejor? ¿Quieres que me case con alguien rico? ¿Exitoso? ¿Como esas personas aburridas que invitas a cenar? Papá, no necesito algo mejor. Necesito a alguien con quien pueda ser yo misma. No sabes lo que necesitas. Rafael levantó la voz, algo que rara vez sucedía. Has vivido en esta casa toda tu vida sin que te faltara nada. No sabes lo que es luchar por sobrevivir, lo que es la pobreza. Este muchacho viene de otro mundo. Tarde o temprano esa diferencia lo destruirá todo. Te equivocas, dijo Isabel en voz baja. Mateo es un hombre digno. Trabaja sin descanso, ¿es bueno? Basta. Rafael levantó la mano. Te prohíbo que lo veas. Esta es mi última palabra. Eres mi hija y no permitiré que arruines tu vida. Isabel miraba a su padre con dolor en los ojos.
Por primera vez en su vida se levantó entre ellos un muro de incomprensión. No puedes prohibirme sentir, papá, dijo y salió del cuarto. Rafael se quedó solo, apretando la copa tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Tenía que hacer algo. No podía permitir que esto continuara. A pesar de las palabras de su padre, Isabel no podía simplemente renunciar a sus sentimientos. Empezaron a verse con Mateo en secreto, temprano por la mañana, antes de que los demás trabajadores comenzaran el día, o tarde por la noche cuando todos se retiraban. Mateo sabía que era una locura. Entendía el riesgo, si don Rafael se enteraba perdería el trabajo, y posiblemente algo peor. Pero cuando Isabel venía a verlo, cuando veía su sonrisa, cuando hablaban durante horas sobre la vida, los sueños, los miedos, no podía decir que no. Se encontraban junto al arroyo donde habían conversado por primera vez. Era un lugar apartado, oculto entre árboles y arbustos. Isabel traía un termo con café, a veces un libro que quería comentar. Mateo traía su guitarra. Tocaba para ella, viejas canciones mexicanas que su madre le había enseñado, melodías modernas, improvisaciones propias. Isabel se sentaba a su lado, cerraba los ojos escuchando y se sentía feliz como nunca en su vida. Hablaban de todo. Mateo contaba sobre su familia, sobre el pueblo donde creció, sobre los años de andar de un lado a otro buscando trabajo. Isabel escuchaba con el corazón dolorido, entendiendo cuán diferentes habían sido sus vidas. Pero también veía en él una fuerza, una dignidad que no dependían del dinero o la posición. Isabel contaba sobre su madre, a quien recordaba vagamente pero amaba con todo el corazón. Sobre el sentimiento de soledad que la perseguía a pesar de todos los privilegios. Sobre cómo siempre se había sentido como un pájaro en una jaula de oro, libre dentro de su mundo, pero separada de la vida real. «¿Sabes que siempre me ha asombrado?», dijo una noche a principios de septiembre. Estaban sentados junto al arroyo, el atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura. Todos piensan que la felicidad es el dinero. Pero mi padre, con toda su riqueza, no fue realmente feliz después de la muerte de mamá. El dinero no le compró paz. Mateo tomó su mano, por primera vez en todo este tiempo se permitió ese contacto. Su mano era áspera, callosa, pero el toque era tierno. La felicidad es cuando puedes ser tú mismo al lado de la persona que amas, dijo. Todo lo demás es secundario. Isabel lo miró y en ese momento lo supo, lo amaba. No era simpatía, no era un capricho, sino amor verdadero, profundo, el que lo cambia todo. Mateo, comenzó, pero él puso un dedo sobre sus labios. No digas nada. Lo sé. Siento lo mismo. Pero, Isabel, debemos tener cuidado. Tu padre, si se entera. No me importa, lo interrumpió apasionadamente. No quiero esconderme. Quiero estar contigo. Pero no puedo darte lo que mereces, no tengo nada. ¿Cómo puedo pedirte que renuncies a todo esto? Hizo un gesto alrededor refiriéndose al rancho, la casa, la vida cómoda. No necesito nada de esto, dijo Isabel, y en su voz había tanta certeza que Mateo no pudo discutir. La atrajo hacia él y se besaron por primera vez, tiernamente, con delicadeza. El mundo alrededor desapareció, solo quedaron ellos dos, los sonidos del arroyo, el susurro de las hojas y el latir de sus corazones. Pero lo secreto siempre sale a la luz. Manuel, el viejo encargado de los establos, notó los cambios. Veía cómo Mateo se iba por las noches a algún lugar, cómo regresaba con una luz especial en los ojos. Veía cómo la señorita Isabel caminaba seguido hacia el arroyo. No era tonto. Manuel era leal a la familia Montero, había trabajado para ellos muchos años, había visto crecer a Isabel. La quería como a una nieta. Y precisamente por eso, aunque respetaba sinceramente a Mateo como trabajador, entendía que esto no llevaría a nada bueno. Una noche se acercó a Mateo cuando éste limpiaba las monturas. «Necesitamos hablar». Mateo levantó la vista. Algo en el tono de Manuel lo puso alerta. «Claro, don Manuel. ¿Pasa algo?» El viejo suspiró y se sentó en un barril cerca. «No soy ciego, muchacho. Veo lo que está pasando entre tú y la señorita Isabel». Mateo palideció pero no lo negó. «Escúchame con atención», Manuel levantó la mano. «No te juzgo. Eres un buen muchacho,
un trabajador honesto. Y veo que entre ustedes hay algo real. Pero debes entender, don Rafael nunca aceptará esto. Nunca. Ama a su hija más que a nada en el mundo y tiene planes para su futuro. Planes en los que no hay lugar para un mozo. La amo, dijo Mateo en voz baja. Nunca pensé que fuera posible, pero la amo. Y ella me ama. Te creo. Pero el amor no es todo. En nuestro mundo hay reglas, límites. Tú eres de un mundo, ella de otro. He visto historias así antes. Nunca terminan bien. ¿Qué quiere que haga? Quiero que pienses. Que pienses en ella, en su futuro. ¿Estás listo para darle la vida que merece? ¿O la estás condenando a luchar y pasar necesidades? Mateo bajó la cabeza. Estas preguntas lo atormentaban cada noche. Sabía que Manuel tenía razón. Pero ¿cómo podía renunciar a la única felicidad verdadera que había conocido en su vida? Deme tiempo para pensar, pidió. Manuel asintió y se fue. Pero ya no había tiempo. Porque esa misma noche todo cambió. Rafael no dormía. Estaba sentado en su oficina revisando documentos, pero sus pensamientos estaban lejos. Isabel llevaba semanas evitándolo, hablándole fríamente, formalmente. La distancia entre ellos se hacía más profunda y eso le partía el corazón. Se acercó a la ventana, miró hacia los establos. Y entonces vio lo que hizo que la sangre se le helara. A la luz de la luna, junto a la casita de los trabajadores, había dos figuras, Isabel y Mateo. Se tomaban de las manos, hablaban de algo, luego ella se puso de puntillas y lo besó. Rafael no recordó cómo llegó abajo. Ira, dolor, miedo, todo se mezcló en uno. Salió corriendo de la casa y se dirigió a los establos con pasos rápidos. Isabel y Mateo escucharon los pasos y se voltearon. Al ver a su padre, Isabel palideció. A la casa. Inmediatamente, dijo Rafael entre dientes. Papá, déjame explicar. Dije a la casa. Isabel miró a Mateo con súplica en los ojos. Mateo le hizo un gesto. Vete, todo estará bien, aunque él mismo no lo creía. Cuando Isabel se fue, Rafael se volvió hacia Mateo. En sus ojos había una furia que apenas contenía. ¿Cómo te atreves? La voz era baja pero cada palabra sonaba como un golpe. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? Don Rafael, ¿puedo explicar? ¿Explicar? ¿Qué puedes explicar? ¿Qué te aprovechaste de su inocencia? ¿Qué decidiste aprovecharte seduciendo a la hija de un hombre rico? No. Mateo dio un paso adelante, en su voz sonó el acero. No es así. Amo a Isabel. Nunca me aprovecharía de ella. ¿Amar? Rafael rió con amargura. Ni siquiera entiendes lo que significa esa palabra. Si la amaras te mantendrías lejos de ella. Entenderías que no puedes darle nada. Puedo darle mi amor, mi lealtad. El amor no la va a alimentar. El amor no le dará casa, seguridad, futuro. ¿Le estás ofreciendo una vida en la pobreza? ¿Voy a trabajar? Suficiente, Rafael levantó la mano. Estás despedido. Empaca tus cosas y vete. Ahora mismo. Y si alguna vez intentas contactar a mi hija, te destruiré. Nunca más encontrarás trabajo, ni en este estado ni en los vecinos. Mateo estaba de pie con los puños apretados. Cada célula de su cuerpo quería resistir, luchar. Pero también entendía la realidad. Rafael Montero realmente podía destruir su vida. Y no solo la suya, su familia dependía del dinero que enviaba. Si perdía la posibilidad de ganar, me iré, dijo en voz baja. Pero sepa que amo a su hija. De verdad. Fuera de mis tierras. Mateo fue a su casita y empezó a empacar. Las manos le temblaban, en el pecho había un vacío. Tenía que ver a Isabel, hablar con ella, explicar. ¿Pero cómo? Rafael no le había dejado opción. Escribió una carta. Le pidió a Manuel, que observaba todo en silencio, que se la entregara a Isabel. El viejo asintió guardando la hoja en su camisa. Media hora después Mateo se iba del rancho Montero. En el espejo retrovisor veía cómo desaparecían los edificios conocidos, los establos, la casa. En algún lugar allí quedaba Isabel, su amor, su corazón. Y no sabía si alguna vez la volvería a ver.
Isabel estaba sentada en su cuarto con las rodillas contra el pecho. Escuchó las voces afuera, escuchó a su padre gritar. Luego todo quedó en silencio. Corrió a la terraza, vio cómo se iba la camioneta de Mateo y su corazón se hizo pedazos. Quería correr tras él, gritar, detenerlo. Pero las piernas parecían pegadas al suelo. Y luego su padre entró al cuarto. Se fue, dijo Rafael. Y no va a volver. ¿Cómo pudiste? Isabel se volvió hacia él, las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo pudiste echarlo? Hice lo que debía. Te protegí. ¿Protegerme? Destruiste mi felicidad. Eso no es felicidad, Isabel. Es una ilusión. Tarde o temprano lo habrías entendido tú misma. Solo aceleré lo inevitable. No entiendes. Lo amo. Eres joven. Superarás esto. Rafael se acercó, quiso abrazar a su hija, pero ella se apartó. No me toques. Nunca te perdonaré esto. Nunca. Se encerró en su cuarto. Rafael se quedó del otro lado de la puerta escuchando sus sollozos y su corazón sangraba. Pero se dijo, esto es lo correcto. Lo entenderá con el tiempo. Lo hace por su bien. Al día siguiente Manuel le llevó a Isabel una carta de Mateo. Ella la tomó con manos temblorosas y leyó. Mi querida Isabel, perdóname. Perdona que no pude luchar por nosotros, que me voy. Tu padre tiene razón, no puedo darte lo que mereces. Pero debes saber que te quedarás en mi corazón para siempre. Cada momento a tu lado fue un regalo invaluable. Vive, sé feliz. Encuentra a alguien digno de ti. Y yo guardaré nuestros recuerdos como el tesoro más preciado. Para siempre tuyo, Mateo. Isabel leyó la carta una y otra vez hasta que las líneas se borraron con las lágrimas. Se acostó en la cama hecha un ovillo y lloró hasta que no le quedaron fuerzas ni para las lágrimas. Pasaron 3 semanas. 3 semanas durante las cuales Isabel casi no salió de su cuarto, casi no comió, no habló con su padre. Rafael estaba desesperado sin saber cómo llegar a su hija. Llamó a un médico, pero este dijo que físicamente estaba sana, era dolor emocional y necesitaba tiempo. Pero la mañana del 22 de septiembre todo cambió. Isabel despertó con náuseas. Apenas llegó al baño a tiempo. Su primer pensamiento fue que había comido algo malo. Pero las náuseas se repitieron al día siguiente. Y al siguiente. Isabel mandó a Consuelo en secreto a la farmacia por una prueba de embarazo. La cocinera regresó con cara preocupada pero sin hacer preguntas. Isabel se encerró en el baño e hizo la prueba. Positivo. Miró la prueba y el mundo giró a su alrededor. Embarazada. Esperaba un hijo de Mateo. Su hijo. El primer sentimiento fue shock. Luego, una extraña e inesperada alegría. Pero la alegría fue reemplazada por miedo. ¿Qué diría su padre? ¿Qué haría ella? ¿Dónde estaba Mateo ahora? Ni siquiera le había dejado una dirección, una forma de contactarlo. Isabel se sentó en el borde de la bañera abrazándose el vientre. Tenía que encontrar a Mateo, contarle. Debían estar juntos, criar a su hijo. De alguna manera saldrían adelante. Esperó hasta la noche cuando su padre regresara del trabajo. Decidió que le diría todo. Que se enojara, que gritara, no le importaba. Era una mujer adulta, tenía derecho a su propia vida, a sus propias decisiones. Pero cuando Rafael entró a la casa traía un invitado. Isabel bajó a la sala y se quedó inmóvil en la entrada. Junto a su padre estaba sentado un hombre de unos 45 años, Eduardo Pacheco, dueño de una gran cadena de hoteles en México. Lo conocía, había estado varias veces en sus cenas, siempre era cortés, galante. Viudo, sin hijos, empresario exitoso. Isabel, Rafael se levantó. Qué bueno que bajaste. El señor Pacheco quería hablar contigo. Isabel sintió como algo se apretaba dentro de ella. Algo no estaba bien. En los ojos de su padre se leía una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Señorita Isabel, Eduardo se levantó e hizo una reverencia. Se ve hermosa, como siempre. Ella asintió cortésmente y se sentó en un sillón frente a ellos. Pacheco carraspeó, intercambió una mirada con Rafael. Isabel, el señor Pacheco vino con una propuesta muy importante, comenzó su padre. Señorita Isabel,
Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz era suave, convincente. La admiro desde hace tiempo. Su inteligencia, belleza, dignidad. Y sería extremadamente feliz si aceptara ser mi esposa. Silencio. Isabel lo miraba sin poder creer lo que oía. ¿Qué? Finalmente logró decir. Le pido su mano, repitió Eduardo. Sé que puede parecer repentino, pero he pensado mucho en esto. Puedo ofrecerle estabilidad, una vida digna. La respetaré, cuidaré de usted. Isabel miró a su padre. Papá, ¿esto es una broma? No, hija. Es una propuesta seria. Eduardo es un hombre digno, exitoso, confiable. Hace tiempo pienso que serían buenos el uno para el otro. ¿Buenos? Isabel sintió como hervía la rabia. Papá, ¿estás arreglando mi vida sin mi consentimiento? Isabel, sé razonable. ¿Razonable? No amo a este hombre. Apenas lo conozco. El amor llega con el tiempo, intervino Eduardo. El respeto, la vida en común, los intereses compartidos, esa es la base de un buen matrimonio. Isabel se levantó, las manos le temblaban. Disculpe, señor Pacheco, pero debo rechazar. No puedo casarme con usted. Se dirigió a la salida, pero la voz de su padre la detuvo. Isabel, espera. Necesitamos hablar a solas. Eduardo se levantó. Entiendo, es inesperado. Tal vez necesita tiempo. Esperaré en el jardín. Cuando salió, Rafael se acercó a su hija. Isabel, escúchame. No, escúchame tú, se volvió hacia él. Estoy embarazada, papá. Espero un hijo de Mateo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rafael palideció, retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Sí. Y eso lo cambia todo. Necesito encontrar a Mateo, contarle. Estaremos juntos, criaremos a nuestro hijo. Rafael se dejó caer en el sillón y se cubrió la cara con las manos. Durante varios minutos largos guardó silencio. Luego levantó lentamente la cabeza e Isabel vio en sus ojos una determinación que la asustó. No, dijo en voz baja. Eso no va a pasar. ¿Qué quieres decir? No puedes criar a un hijo sola. No puedes amarrar tu vida a ese muchacho. Pero hay una salida, se levantó y puso las manos sobre sus hombros. Cásate con Eduardo. ¿Qué? ¿Te volviste loco? Escúchame. Eduardo es un hombre decente. Hablaré con él. Aceptará al niño como suyo. Nadie sabrá nunca la verdad. El niño crecerá con comodidades, con un padre, con un apellido. Tendrá un futuro. ¿Quieres que lo engañe? ¿Que me case con un hombre que no amo y haga pasar al hijo de Mateo por suyo? Quiero que tú y tu hijo estén a salvo, la voz de Rafael temblaba. Mateo no es nada. No tiene dinero, posición, perspectivas. Lucharás contra la pobreza todos los días. El niño no recibirá educación, oportunidades. Eso es lo que quieres. Quiero estar con el hombre que amo. Entonces eres egoísta, gritó Rafael. Solo piensas en ti, en tus sentimientos. ¿Y qué hay del niño? Él no tiene elección. Lo estás condenando a una vida en la pobreza por tu terquedad. Isabel se dio la vuelta, las lágrimas corrían por sus mejillas. Las palabras de su padre cortaban como un cuchillo porque tenían algo de verdad. Realmente no sabía cómo ella y Mateo saldrían adelante. No tenía experiencia laboral, nunca había ganado dinero por su cuenta. Mateo trabajaba por un salario mínimo. ¿Cómo criarían a un hijo? Eduardo aceptará, continuó Rafael suavizando la voz. Ya hablé con él. Quiere hijos pero no puede tener los suyos después de una enfermedad en su juventud. Estará feliz de aceptar a este niño. Lo amará como si fuera suyo. Y tú vivirás con comodidad, seguridad. ¿No es eso lo que tu hijo merece? Isabel se sentó en el sofá abrazándose la cabeza. El mundo se derrumbaba. Sus sueños, esperanzas, todo se convertía en polvo. ¿Y qué hay de Mateo? Tiene derecho a saber. No, dijo Rafael tajantemente. No debe saberlo. Nunca. Si se entera intentará volver y todo se vendrá abajo. Debes olvidarlo. Por ti, por el niño.
No puedo olvidarlo, susurró Isabel. Puedes. El tiempo cura. Ya verás. 2 días. 2 días Rafael insistió, convenció, presionó. 2 días Isabel lloró, pensó, se debatió entre el corazón y la razón. Intentó encontrar a Mateo, llamó al rancho en Jalisco donde trabajaba antes. Le dijeron que había venido a recoger sus cosas pero se había ido otra vez. Nadie sabía a dónde. Y dentro de ella crecía una nueva vida. Cada mañana despertaba con náuseas y cada mañana la conciencia del embarazo se hacía más real. Un bebé. El bebé de ella y Mateo. ¿Qué le daría? ¿Qué podría ofrecerle? Al final se rindió. No porque dejara de amar a Mateo. No porque estuviera de acuerdo con su padre. Sino porque el miedo por el futuro del bebé fue más fuerte que todo lo demás. Está bien, le dijo a su padre al tercer día. Me casaré con Eduardo. Pero con una condición. Nunca le dirá a nadie que el niño no es suyo. Nunca. Rafael la abrazó y ella sintió como temblaba de alivio. Lo prometo. Arreglaré todo. Todo estará bien, hija. Ya verás. Pero Isabel no lo creía. Sabía que nada estaría bien ya. Estaba traicionando su amor, traicionando a Mateo, traicionándose a sí misma. La boda fue tranquila, casi rutinaria. Ninguna celebración grande, Isabel insistió en eso. Solo amigos cercanos de la familia, algunos socios de negocios de Eduardo, el sacerdote de la iglesia local. Estaba de pie ante el altar con un vestido blanco sencillo que ya empezaba a apretar un poco en la cintura, aunque el embarazo todavía no se notaba. A su lado estaba Eduardo, pulcro, galante, de ojos bondadosos. Realmente era un buen hombre. Había aceptado recibir a su hijo, dio su palabra de nunca reprocharle el pasado, prometió cuidar de ella y del pequeño. Pero cuando el sacerdote pronunciaba los votos, cuando ella decía sí, su corazón estaba con otra persona. Con Mateo, que estaba en algún lugar lejano, que no sabía que ella llevaba a su hijo, que pensaba que lo había olvidado. Después de la ceremonia hubo una cena modesta en la casa Montero. Los invitados felicitaban a los recién casados, deseaban felicidad. Rafael se veía aliviado, hasta feliz. Eduardo era atento y tierno. Y solo Isabel estaba sentada con ojos vacíos, sonriendo mecánicamente y agradeciendo. Se mudaron a la casa de Eduardo en la Ciudad de México, una villa enorme en un barrio exclusivo. Ella tenía su propia habitación. Eduardo prometió no imponerse, darle tiempo para adaptarse. Era paciente, discreto, trataba de hacer su vida cómoda. Pero Isabel se marchitaba. Caminaba por la enorme casa como un fantasma, sonreía cuando debía sonreír, hablaba cuando esperaban que lo hiciera. Pero por dentro había un vacío. Lo único que le daba fuerzas era el bebé. Sentía cómo crecía, cómo cambiaba su cuerpo. Hablaba con él por las noches cuando nadie la escuchaba, le prometía amarlo, protegerlo, darle todo lo que pudiera. El embarazo transcurría normal. Eduardo la acompañaba a todas las visitas al médico, era cuidadoso y atento. Consiguió para ella a los mejores especialistas, equipó el cuarto del bebé, compró todo lo necesario. Por fuera parecían la pareja perfecta esperando a su primogénito. Pero por las noches, cuando quedaba sola, Isabel lloraba. Pensaba en Mateo, dónde estaba, qué hacía, si la recordaba. Se imaginaba cómo podría haber sido su vida, modesta, tal vez difícil, pero llena de amor. Diego Pacheco nació en mayo, en uno de esos días calurosos cuando la Ciudad de México se ahoga entre el smog y el bochorno. El parto fue difícil, duró casi 20 horas. Eduardo no se apartó de la puerta de la sala de partos, y cuando finalmente escuchó el llanto del bebé sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel yacía agotada, pero cuando pusieron a su hijo sobre su pecho todo el dolor y el cansancio desaparecieron. Miraba la carita pequeña y arrugada, los deditos diminutos que se cerraban y abrían, y su corazón se llenó de amor, enorme, absoluto. «Se parece a ti», dijo Eduardo en voz baja de pie junto a la cama. Isabel lo miró y vio en sus ojos sinceridad. Eduardo miraba a Diego con tal adoración como si realmente fuera su hijo biológico. «Gracias», susurró ella. «Gracias por todo». Eduardo tomó su mano. «Ya lo amo. Y lo amaré siempre. Lo prometo». Y cumplió su promesa.
Eduardo fue un padre maravilloso, paciente, cariñoso, involucrado. Se levantaba por las noches cuando el pequeño lloraba, cambiaba pañales, lo mecía en brazos. Lo llevaba a todas las vacunas, le leía cuentos, jugaba con él. Para todo el mundo era el papá de Diego y nadie jamás lo habría dudado. Isabel trataba de ser buena madre y buena esposa. Cuidaba de la casa, criaba a su hijo, acompañaba a Eduardo a eventos de negocios. Crearon la apariencia de una familia feliz. Pero entre ellos nunca hubo verdadera intimidad. Eduardo no insistía, había aceptado las reglas de su matrimonio y vivía con ellas. Diego crecía como un niño hermoso e inteligente. Tenía cabello oscuro y rizado, ojos café y esa gracia especial que heredó de su madre. Pero también había algo de Mateo en él, terquedad, franqueza, dignidad innata. Isabel a menudo se sorprendía buscando en su hijo rasgos de Mateo. La sonrisa, la inclinación de la cabeza, la forma de reír. Y cada vez su corazón se apretaba de dolor y ternura al mismo tiempo. Cuando Diego tenía 3 años ocurrió una tragedia. Eduardo tuvo un accidente automovilístico. Venía del aeropuerto después de un viaje de negocios, el conductor se quedó dormido al volante. El auto chocó con un camión. Eduardo murió al instante. Isabel estaba en shock. No amaba a Eduardo como hombre, pero lo respetaba y valoraba. Había sido bueno con ella, había sido un padre maravilloso para Diego. Les había dado seguridad y estabilidad a ambos. Y ahora estaba muerto. El funeral fue grande, Eduardo era un hombre conocido. Isabel estaba de pie junto al ataúd con Diego en brazos, el niño no entendía qué pasaba pero sentía la tensión y lloraba. Después del funeral se supo que Eduardo había dejado toda su fortuna a Isabel y Diego. La villa, el negocio, las cuentas, todo pasó a ellos. Isabel era ahora una viuda rica con un hijo pequeño. Rafael vino al funeral y se quedó unos días ayudando a su hija a resolver los asuntos. La relación entre ellos se había reparado con los años, Isabel lo había perdonado, entendiendo que actuó por amor, aunque de forma equivocada. Rafael adoraba a su nieto, los visitaba cada mes. ¿Qué harás ahora?, preguntó una noche mientras estaban sentados en la terraza de la villa. No sé, admitió Isabel. Eduardo dejó administradores para el negocio, ellos pueden manejarlo. Estoy pensando, tal vez regresar a casa. Extraño el rancho. Siempre serás bienvenida allí, hija. Es tu hogar. 2 meses después Isabel vendió la villa en la Ciudad de México y regresó al rancho Montero con Diego de 4 años. La casa los recibió con calidez y aromas familiares, jazmín del jardín, pasto seco de los campos, caballos de los establos. Diego estaba encantado, un territorio enorme, animales, libertad. Amó el lugar de inmediato, pasaba los días corriendo por los campos y ayudando a los trabajadores en los establos. La vida entró en un nuevo ritmo. Isabel se ocupaba de criar a su hijo, ayudaba a su padre en algunos asuntos, retomó su interés por el arte y la arquitectura. Era joven, solo tenía 33 años, pero se sentía mucho mayor. Como si la mejor parte de su vida hubiera quedado en el pasado. Nunca intentó buscar a Mateo. Temía abrir viejas heridas, temía lo que podría descubrir. ¿Tenía él una nueva vida? ¿Un nuevo amor? ¿La había olvidado? Esos pensamientos eran demasiado dolorosos. Pero nunca lo olvidó. Nunca dejó de amarlo. Y a veces, mirando a Diego dormido, susurraba. Perdóname. Perdona que no te conté. Perdona que te privé de tu hijo. Cuando Mateo se fue del rancho Montero su mundo se derrumbó. Los primeros meses existió como en una niebla, trabajaba mecánicamente, casi no comía, no dormía bien. El dolor por la pérdida de Isabel era físico, quemaba en el pecho, no lo dejaba respirar. Regresó a Jalisco, encontró trabajo en un rancho pequeño. El salario era menor, las condiciones peores, pero no le importaba. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, el agotamiento del trabajo le daba al menos algo de olvido. Por las noches se sentaba solo, releía las pocas notas que él e Isabel intercambiaban en secreto cuando se encontraban junto al arroyo. Las guardaba como una reliquia sagrada. Recordaba cada palabra, cada mirada, cada caricia. Le escribió una carta larga y desesperada donde explicaba que la amaba, que debían estar juntos,
que estaba dispuesto a luchar por su amor. La envió al rancho Montero. La carta regresó sin abrir. En el sobre había una nota. El destinatario no desea recibir correspondencia. Mateo entendió, Rafael vigilaba todo. No le permitiría contactar a Isabel. Intentó llamar pero el número no estaba disponible. Trató de llegar hasta la entrada del rancho, la seguridad no lo dejó pasar, más aún, le advirtieron que si aparecía de nuevo llamarían a la policía. Rafael Montero cumplía su palabra, realmente tenía influencia y poder. Pasó un año. Luego otro. El dolor se atenuó pero no desapareció. Mateo aprendió a vivir con ese vacío adentro, como se aprende a vivir con una enfermedad crónica, siempre está ahí, pero te acostumbras. Trabajaba, ahorraba dinero. Mandaba una parte a su familia, el resto lo guardaba. El sueño de su propio rancho no había desaparecido, ahora era su único objetivo. Se entregaba completamente al trabajo y con el tiempo su reputación creció. Mateo Santos se hizo conocido como uno de los mejores entrenadores de caballos de la región. Cuando cumplió 34 años recibió una propuesta que cambió su vida. Un estadounidense rico, dueño de una cadena de ranchos en Texas, buscaba un administrador para su nueva empresa en México, un centro de crianza de caballos de raza cerca de Querétaro. El salario era enorme para los estándares mexicanos, más un porcentaje de las ganancias. Mateo aceptó. Los siguientes 5 años trabajó sin descanso convirtiendo el centro en uno de los más exitosos del país. Desarrolló programas de crianza y entrenamiento, atrajo a los mejores especialistas. El dinero empezó a llegar, primero lento, luego cada vez más rápido. Invirtió inteligentemente, compró tierras, acciones, propiedades. A los 39 años Mateo Santos era un hombre rico. Compró su propio rancho cerca de Querétaro, no enorme pero hermoso, con establos modernos, áreas de entrenamiento, una casa cómoda. Su sueño se había cumplido. Logró todo lo que buscaba. Pero no había felicidad. El dinero, el éxito, el respeto, todo era vacío sin la persona que seguía amando incluso después de 10 años. Mateo no se casó. Hubo mujeres, hermosas, inteligentes, que se interesaban en él. Pero no podía abrir su corazón a nadie. Isabel seguía viviendo ahí y simplemente no había lugar para otra. Pensaba en ella todos los días. Se preguntaba cómo estaba, intentó averiguar algo. Escuchó que se había casado poco después de que él se fuera. Esa noticia le rompió el corazón de nuevo. ¿Entonces todo lo que hubo entre ellos lo olvidó tan rápido? ¿O su padre la obligó? Quería enojarse, quería odiarla por eso. Pero no podía. Solo esperaba que fuera feliz. Que su vida hubiera resultado mejor que si hubiera estado con él. Y luego, muchos años después, escuchó que su esposo había muerto, que había regresado al rancho de su padre. Esa noticia lo sacudió. Viuda. Era libre. Pero había pasado tanto tiempo. ¿Tenía derecho a aparecer en su vida de nuevo? ¿Ella querría eso? Durante meses luchó consigo mismo. Y luego tomó una decisión. Tenía que verla. Aunque fuera una vez. Saber si era feliz. Si lo era, se iría y nunca la molestaría de nuevo. Si no, no sabía qué pasaría entonces. Mateo preparó el viaje. Se subió a su camioneta nueva, cara y cómoda, nada que ver con aquella chatarra en la que llegó alguna vez al rancho Montero, y manejó hacia Veracruz. Mateo conducía por el camino conocido y su corazón latía más rápido con cada kilómetro. 10 años. 10 largos años habían pasado desde que dejó ese lugar. Había cambiado. Ahora ya no era aquel joven mozo que llegó aquí alguna vez con sueños y bolsillos vacíos. Los años de trabajo lo habían fortalecido, lo habían hecho más fuerte, más seguro. Aparecieron canas en su cabello, arrugas alrededor de los ojos. Pero en el espejo todavía veía a aquel muchacho que se enamoró de una chica de otro mundo. No fue directo al rancho Montero. Se detuvo en un pueblo pequeño cerca, rentó un cuarto en un hotel. Necesitaba tiempo para pensar, reunir valor. Al día siguiente, él simplemente condujo por los alrededores, observando los lugares que recordaba. Mucho había cambiado, nuevas carreteras, nuevos edificios. Pero la esencia seguía siendo la misma, el sol ardiente, los campos verdes de tabaco, el olor a tierra y flores.
Por la noche pasó por un bar local. Se sentó en una esquina con una cerveza, escuchando las conversaciones de la gente del lugar. Y de repente escuchó un nombre conocido. Don Rafael está muy mal últimamente. Dicen que su salud no anda bien. Sí, después de la muerte de su esposa como que se apagó. Aunque su nieto lo alegra, el muchacho es muy capaz, le encantan los caballos, igual que al abuelo. Mateo se puso alerta. ¿Un nieto? ¿Isabel tiene un hijo? Por supuesto, pensó, ella estuvo casada varios años. Tiene una familia, hijos. Esta es otra razón más para no entrometerse en su vida. Pero por la mañana de todas formas condujo hacia el rancho. No planeaba entrar, solo quería ver desde lejos. Detuvo el auto a un lado del camino, desde donde se veía la casa principal entre los árboles. Y entonces los vio. Por el sendero que iba de la casa a los establos caminaban una mujer y un niño. La mujer era delgada, vestía jeans y una blusa blanca ligera, el cabello oscuro trenzado. Incluso desde lejos, incluso después de tantos años, la reconoció. Isabel. El corazón se le detuvo, luego comenzó a latir tan fuerte que escuchó el pulso en sus oídos. Era hermosa. Mayor, por supuesto, pero aún hermosa. La misma gracia en sus movimientos, el mismo andar ligero. A su lado caminaba un niño de unos 8 o 9 años, de cabello oscuro y bronceado. Conversaban sobre algo y el niño reía. Isabel se inclinó, le dijo algo, le revolvió el cabello. Mateo observaba, y en su pecho se mezclaba una calidez con dolor. Ella era madre. Tenía una vida que él no conocía. Había llegado tarde. Esperó demasiado. Estaba a punto de irse cuando algo lo hizo detenerse. El niño se giró en su dirección, y por un instante Mateo vio su rostro. El mundo se detuvo. Cabello oscuro y rizado. Ojos café. La forma del mentón, el corte de los labios. Mateo se miraba al espejo cada día y veía esos rasgos. Los conocía desde la infancia. Eran los rasgos de su familia, de su padre, de su abuelo. Este niño se parecía a él. Los pensamientos se precipitaron como un torbellino. No, esto es imposible. Es solo una coincidencia. Muchas personas se parecen entre sí. Pero algo muy dentro, algún instinto le decía, esto no es una coincidencia. Rápidamente sacó su teléfono, tomó varias fotos desde lejos. Luego arrancó el auto y se fue. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué hacer. En el hotel se quedó sentado mirando las fotos en la pantalla del teléfono. Ampliaba el rostro del niño, estudiaba cada detalle. El parecido era asombroso. En él había una mezcla de sus rasgos y los de Isabel, una combinación perfecta de ambos. ¿Cuándo se casó Isabel? Intentó recordar. Escuchó sobre eso varios meses después de su partida. ¿Octubre, tal vez? ¿Y el niño ahora tiene como 8 o 9 años? Las matemáticas eran simples y despiadadas. Si Isabel quedó embarazada a finales de agosto o principios de septiembre, y ellos estuvieron juntos por última vez justo en esos días, el niño debió haber nacido en mayo o junio del año siguiente. Mateo cerró los ojos, intentando controlar las emociones que amenazaban con destrozarlo. Este era su hijo. Lo sabía tan ciertamente como sabía su nombre. Isabel estaba embarazada cuando él se fue. Llevaba a su hijo en el vientre y no se lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué no le contó? Él habría regresado, habría luchado por los dos, por los tres. ¿Su padre la obligó a callar? ¿La casó para ocultar el embarazo? Rabia, dolor, desconcierto, todo se mezcló en uno. Tantos años tuvo un hijo y no lo supo. Se perdió la primera sonrisa, los primeros pasos, las primeras palabras. Se perdió todo. Pero junto con el dolor vino algo más, esperanza. Tiene un hijo. Carne de su carne, sangre de su sangre. Una parte de él y una parte de Isabel. Lo más preciado que podía existir. Tenía que verla. Hablar. Conocer la verdad. Y sin importar lo que hubiera pasado, porque ella cayó, tenía que conocer a su hijo. Al día siguiente Mateo llegó al rancho Montero. Ya no se escondía, simplemente se acercó a la entrada. El guardia, un joven que Mateo no conocía, preguntó quién era y qué necesitaba. Mateo Santos. Me gustaría ver a Isabel Montero.
El guardia levantó el teléfono, llamó a la casa. Habló con alguien, luego se volvió hacia Mateo. Su nombre no le dice nada, señor. ¿Puede explicar el motivo de su visita? Dígale que es personal. Muy importante. Otra llamada. Una pausa. Luego el guardia asintió y abrió el portón. Le piden que espere en los establos. Ella llegará en unos minutos. Mateo condujo lentamente por la avenida conocida. Todo era igual, pero también diferente. Nuevos árboles habían crecido, algunos edificios habían sido reparados. Pero los establos estaban en el mismo lugar, y cuando salió del auto, el olor a caballos y heno lo transportó al pasado. Se quedó parado mirando la puerta del establo, recordando cuántas veces había salido por esa puerta, dirigiéndose al arroyo donde Isabel lo esperaba. Cuántas noches se quedó en su pequeña casita, pensando en ella. ¿Mateo? Una voz a sus espaldas. Se giró lentamente. Isabel estaba a unos metros de distancia. Se había quedado inmóvil, los ojos muy abiertos, el rostro pálido. Una mano presionada contra su pecho, como si intentara calmar un corazón que latía desbocado. Isabel, exhaló él. Por varios segundos largos simplemente se miraron. 10 años. 10 años de separación, dolor, vida sin el otro. Y todo desapareció en un instante. Estaban aquí de nuevo, como entonces, dos personas que se amaban a pesar de todo. Tú, regresaste, susurró Isabel. Había lágrimas en su voz. Sí, tenía que hacerlo. Necesito hablar contigo. ¿Hablar? Después de tantos años, en su voz brotó el dolor que había guardado durante tanto tiempo. Lo sé. Sé que pasó mucho tiempo. Pero, Isabel, tengo preguntas. Preguntas que necesitan respuestas. Ella cerró los ojos, respiró profundo, intentando controlar sus emociones. Ven. Aquí pueden escucharnos. Lo llevó al arroyo. Por el mismo sendero que habían recorrido tantas veces. Los árboles habían crecido, los arbustos estaban más tupidos, pero el lugar era el mismo. Su lugar. Se sentaron sobre las piedras junto al agua. Permanecieron en silencio, escuchando el murmullo del arroyo, el canto de los pájaros. Finalmente Mateo habló. Ayer vi al niño. Tu hijo. Isabel se estremeció, las manos se cerraron en puños. Diego. Se llama Diego. Diego, repitió Mateo. Nombre hermoso. ¿Cuántos años tiene? Casi 9. Mateo hizo una pausa, luego preguntó directamente, mirándola a los ojos. Es mío, ¿verdad? Isabel se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Las lágrimas brotaron de sus ojos, se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaron por los sollozos. Mateo permanecía sentado, apretando los puños tan fuerte que las uñas se le clavaban en las palmas. La respuesta era clara sin palabras. Pero necesitaba escucharla. Isabel, por favor. Debo saber la verdad. Ella levantó el rostro bañado en lágrimas, lo miró. Sí. Es tuyo. Diego es tu hijo. Incluso esperando esa respuesta, escucharla en voz alta fue como un golpe. Mateo se levantó, caminó hacia el agua, tratando de respirar uniformemente. Las emociones hervían dentro, alegría, rabia, dolor, amor, todo al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? No tuve tiempo. Isabel también se levantó, se acercó a él. Me enteré del embarazo después de que te fuiste. Intenté encontrarte, Mateo. Llamé, busqué. Pero desapareciste. Y luego mi padre me obligó a casarme con Eduardo. Dijo que sería mejor para el bebé, que Eduardo nos daría seguridad, un futuro. ¿Y aceptaste? Así nomás aceptaste casarte con otro, tener a mi hijo y dejar que llamara padre a otra persona. Tenía miedo, gritó Isabel. Tenía 27 años, estaba embarazada, no sabía dónde estabas, no sabía cómo iba a criar sola a un hijo. Mi padre presionaba, decía que nos estaba condenando a la miseria, a la lucha. Eduardo era un buen hombre, prometió amar al bebé como si fuera suyo. ¿Qué se suponía que hiciera? Debiste haber luchado. Mateo se volvió hacia ella. Debiste haber creído en nosotros, en nuestro amor.
Es fácil decirlo ahora, las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. Te volviste exitoso, rico. Pero entonces eras un simple trabajador sin un peso en el bolsillo. ¿Cómo habríamos sobrevivido? ¿Cómo habría alimentado al bebé? Habría encontrado la manera. Habría trabajado en 3 empleos, pero los habría mantenido. Tenía derecho a saber de mi hijo, Isabel. Me robaste tantos años de su vida. Isabel cayó de rodillas, sollozando. Perdóname. Perdón. Sé que actué mal. Cada día viví con esa culpa. Cada vez que miraba a Diego, te veía a ti. Y me dolía que no supieras que tienes un hijo, que él nunca conocería a su verdadero padre. Mateo la miraba, a esta mujer que amaba más que a la vida, que le había causado tanto dolor. La rabia peleaba con el amor, el resentimiento con la comprensión. Se arrodilló junto a ella, la tomó de los hombros. ¿Eduardo sabía? Sí. Mi padre se lo contó. Eduardo aceptó. Él fue un buen hombre, Mateo. Amó a Diego, lo cuidó. Cuando murió, Diego sufrió mucho. ¿Diego sabe la verdad? Isabel negó con la cabeza. No. Él piensa que Eduardo era su padre. Yo no sabía cómo decírselo. ¿Y no había razón? Ya que tú no sabías. Ya que yo no sabía, repitió Mateo. Pero ahora lo sé. Y eso lo cambia todo. Se levantó, ayudó a Isabel a ponerse de pie. Por varios minutos permanecieron en silencio, mirando el arroyo. ¿Qué quieres?, preguntó Isabel en voz baja. Quiero conocer a mi hijo. Quiero ser su padre, su verdadero padre, no solo el hombre que le dio la vida. Me perdí tanto, pero lo que queda, no quiero perderlo. ¿Y qué hay de mí? En su voz había esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿Qué sientes por mí? Mateo la miró. Incluso con lágrimas en el rostro, incluso después de todo, era hermosa. Y él todavía la amaba. 10 años, otra vida, dolor y resentimiento, nada había matado ese amor. No lo sé, respondió honestamente. Todavía te amo, Isabel. Nunca dejé de hacerlo. Pero también siento dolor y resentimiento. Necesito tiempo para procesar todo esto. Ella asintió, secándose las lágrimas. Entiendo. Solo, no desaparezcas otra vez. Por favor. No lo haré. Lo prometo. Los siguientes días fueron extraños y tensos. Mateo se quedó en un hotel del pueblo, cada día iba al rancho. Isabel aún no le había contado la verdad a Diego, decidieron que había que hacerlo con cuidado, gradualmente. Mateo simplemente aparecía, se presentaba como un viejo amigo de la familia interesado en los caballos. Diego, un niño curioso y sociable, enseguida sintió interés por él. Señor Mateo, ¿de verdad cría caballos?, preguntó el primer día, mientras estaban junto al corral observando los ejemplares. Sí, tengo un rancho en Querétaro. Me especializo en andaluces y paso fino. ¿Como Ventarrón?, exclamó el niño. El abuelo dice que Ventarrón es el mejor semental del estado. Conozco a Ventarrón, sonrió Mateo. Trabajé aquí hace mucho tiempo, cuando era joven. ¿En serio? ¿Y sabe montar? Sí. ¿Quieres que te enseñe algunos trucos? Los ojos de Diego se iluminaron. ¿De verdad puedo? Mamá normalmente no me deja montar sin supervisión, dice que todavía soy pequeño. Le pediremos permiso a tu mamá, dijo Mateo, y el corazón se le encogió. Su hijo. Este niño inteligente y enérgico era su hijo. Se veía a sí mismo a esa edad en él, el mismo amor por los caballos, la misma curiosidad, la misma franqueza. Isabel dio su permiso, y los siguientes días Mateo los pasó con Diego en los establos. Le enseñó la postura correcta, cómo manejar al caballo, cómo cuidar a los animales. El niño aprendía rápido, con entusiasmo, y cada pregunta, cada sonrisa calentaba el corazón de Mateo. Hablaban de todo, de caballos, de la vida en el rancho, de la escuela que Diego asistía en el pueblo, de amigos, de sueños. Diego soñaba con participar algún día en una charrería, como el abuelo cuando era joven. El abuelo dice que me parezco a él cuando era joven, contaba el niño. Dice que tengo talento para los caballos. Estoy seguro de que es así, respondió Mateo, y en su interior agregó, porque lo llevas en la sangre.
De mí, de mi familia. Por las noches, cuando Diego se iba a la casa, Mateo se quedaba con Isabel. Conversaban largo rato, llenando los vacíos de 10 años de separación. Ella le contaba sobre la vida con Eduardo, respetuosa, pero sin amor, sobre los años en la Ciudad de México, sobre el regreso a casa después de su muerte. Le contaba cómo crió a Diego, sobre su carácter, hábitos, miedos y alegrías. Mateo le contaba sobre sus andanzas, sobre los años de trabajo duro, sobre cómo lentamente, paso a paso, construyó su negocio, alcanzó el éxito. Sobre cómo ningún logro le daba alegría porque no había nadie cerca que pudiera compartirlo con él. Nunca dejé de pensar en ti, confesó una noche mientras estaban sentados en la terraza observando el atardecer. Incluso cuando supe que te habías casado, incluso cuando intenté convencerme de olvidarte. Siempre estuviste aquí. Puso la mano sobre su corazón. Isabel tomó su mano, entrelazó sus dedos con los de él. Yo sentía lo mismo. Eduardo fue bueno conmigo, y le estoy agradecida. Pero nunca lo amé como te amé a ti. Como te amo hasta ahora. Se miraron a los ojos, y entre ellos surgió de nuevo esa misma conexión, esa misma atracción de hace muchos años. Pero ahora había más entre ellos, un hijo en común, años de dolor y separación, la madurez que viene con la experiencia de vida. Tenemos que contarle, dijo Mateo. Pronto. Debes saber la verdad. Tengo miedo, confesó Isabel. ¿Y si me odia por la mentira? ¿Y si no te acepta? Lo superaremos. Juntos. Rafael Montero se enteró de la aparición de Mateo el segundo día. Manuel, el viejo capataz que todavía trabajaba en el rancho, aunque ya en un rol menos activo, se lo contó. El anciano recordaba todo, la historia de hace casi una década, el dolor de Isabel, la desesperación de Mateo. Don Rafael, regresó, dijo Manuel cuando se encontraron. Mateo Santos. Rafael se quedó inmóvil. El nombre que no había escuchado durante tanto tiempo, pero que siempre acechaba en algún lugar profundo de su conciencia, junto con un sentimiento de culpa. ¿Aquí? ¿En el rancho? Sí. Isabel se reúne con él. Y está pasando tiempo con Diego. Manuel guardó silencio, luego agregó. Don Rafael, el niño se parece a él. Mucho. Yo recuerdo a Mateo joven, y Diego es su copia. Rafael se dejó caer en una silla. Lo sabía. Por supuesto, siempre lo supo. Incluso cuando Isabel se casó con Eduardo, incluso cuando Diego nació prematuro, oficialmente a los 7 meses, aunque el bebé estaba completamente desarrollado, él sabía de quién era ese hijo. Eduardo también lo sabía y lo aceptó. Nunca hablaron de eso en voz alta después de ese primer acuerdo, pero la verdad siempre flotaba en el aire. ¿Qué debo hacer?, preguntó Rafael, y en su voz había cansancio. A los 68 años, con un corazón enfermo y salud deteriorada, se sentía viejo. Con respeto, don Rafael, ya hizo suficiente, dijo Manuel en voz baja. Tal vez sea hora de permitirles decidir su propio destino. Rafael miró a su viejo amigo. Manuel tenía razón, por supuesto. Pero admitir un error, especialmente uno que cambió la vida de tantas personas, no era fácil incluso después de tantos años. Por la noche le pidió a Isabel que viniera a su despacho. Ella entró con el rostro tenso, esperando un conflicto. Sé que Mateo está aquí, dijo Rafael. Manuel me contó. Isabel se enderezó, preparándose para defenderse. Sí, regresó. Y no voy a echarlo. No esta vez. No te estoy pidiendo que lo eches. Rafael se levantó, se acercó a la ventana. Isabel, necesito decirte algo. Algo que debía haber dicho hace muchos años. Se volvió hacia su hija, y ella vio en sus ojos algo que nunca había visto, lágrimas. Perdóname. Perdón por haberlos separado. Por haberte obligado a casarte con Eduardo. Por haberle quitado a Mateo el derecho de saber de su hijo. Isabel se quedó inmóvil por la impresión. Su padre, el orgulloso e inflexible Rafael Montero, pedía perdón. Pensé que estaba haciendo lo correcto, continuó. Pensé que te estaba protegiendo, dándote una vida mejor. Pero me equivoqué. Te quité la felicidad. Le quité un hijo a Mateo. Le quité a Diego su verdadero padre. Papá. Isabel se acercó,
Lo abrazó. Te perdoné hace mucho. Entiendo que me amabas, querías lo mejor para mí. Pero lo mejor no siempre es la riqueza, dijo Rafael. Lo mejor es estar con quien amas. Lo sabía una vez, cuando amaba a tu madre. Pero lo olvidé, cegado por el orgullo y el miedo. Se abrazaron, y las viejas heridas finalmente comenzaron a sanar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rafael. Contarle la verdad a Diego. Debes saber quién es su verdadero padre. No será fácil. Lo sé. Pero es necesario. Al día siguiente Isabel y Mateo se sentaron con Diego después de la cena. El niño sentía que pasaba algo importante, mamá se veía nerviosa, el señor Mateo también estaba serio. Diego, necesitamos hablar contigo, comenzó Isabel, tomando la mano de su hijo. ¿De qué, mamá? Isabel miró a Mateo. Él asintió, continúa. Ella respiró profundo. Hijo, ¿recuerdas que hablamos sobre que cada persona tiene un padre y una madre biológicos? Mamá, solo dilo, Diego frunció el ceño. Era un niño inteligente y sentía que se trataba de algo importante. Eduardo, el hombre al que llamabas papá, te amaba con todo su corazón. Fue tu verdadero padre en todos los sentidos. Pero no biológicamente. No pudo continuar, las palabras se le atoraron en la garganta. Mateo se inclinó hacia adelante, mirando al niño a los ojos. Diego, yo soy tu padre biológico. Silencio. Un silencio largo y pesado. Diego miraba a Mateo, luego a su madre, luego otra vez a Mateo. En su rostro se reflejaban sorpresa, incomprensión, el intento de asimilar lo dicho. ¿Tú, eres mi padre?, finalmente dijo. Sí. Tu mamá y yo nos amábamos hace muchos años. Pero las circunstancias nos separaron antes de que ella supiera que estaba embarazada de ti. Ella se casó con Eduardo, y él se convirtió en tu padre. Un padre bueno y amoroso. Pero yo, no supe de tu existencia hasta hace poco. ¿No sabías? Diego miró a su madre. ¿No le dijiste? No pude, hijo, las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. Las circunstancias eran complicadas. Cometí un error, y te pido que me perdones. Diego se levantó, retrocedió un paso. Su rostro expresaba una tormenta de emociones, sorpresa, dolor, enojo, desconcierto. Me mintieron. Todo este tiempo mintieron. No queríamos hacerte daño, dijo Mateo. Pero lo hicieron, gritó el niño. Yo pensaba que sabía quién era. Que mi papá era Eduardo. ¿Y ahora resulta que no? ¿Qué es verdad y qué es mentira? La verdad es que te aman. Isabel intentó abrazar a su hijo, pero él se apartó. Eduardo te amaba. Yo te amo. ¿Y Mateo? No, gritó Diego y miró a Mateo. No te conozco. Eres un extraño para mí. Las palabras golpearon a Mateo más fuerte que cualquier dolor físico. Pero entendía, el niño tenía derecho a estar enojado, a sentirse traicionado. Tienes razón, dijo en voz baja. No me conoces. Pero me gustaría que lo hicieras. Me gustaría ser parte de tu vida, si me lo permites. Necesito estar solo. Diego se dirigió a la puerta. Salió corriendo de la habitación. Isabel quiso seguirlo, pero Mateo la detuvo. Dale tiempo. Necesita procesar esto. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, sintiendo cómo se derrumbaba y al mismo tiempo se construía algo nuevo entre ellos. Las siguientes semanas fueron difíciles. Diego evitaba a Mateo, estaba frío con su madre. Se encerraba en su habitación, casi no comía, respondía con monosílabos a todas las preguntas. Isabel estaba desesperada. Pero Mateo no se rendía. Seguía llegando cada día, trabajaba en los establos, cuidaba de los caballos. No se le imponía a Diego, pero siempre estaba cerca, por si el niño decidía hablar. Rafael también hizo su parte. Una noche llamó a su nieto a su despacho. Diego, siéntate. Necesitamos hablar, de hombre a hombre. El niño se sentó de mala gana. Rafael se sirvió un whisky, a Diego le dio un vaso de jugo. Sé que estás enojado. Con tu mamá, con Mateo, con todo el mundo. Tienes derecho. Abuelo, me mintieron toda mi vida. Había dolor en la voz de Diego. Sí, mintieron. Y fue más mi culpa que de ellos.
Rafael miró a su nieto a los ojos. Yo separé a tu mamá de Mateo hace muchos años. Lo eché, la obligué a casarse con Eduardo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué. El orgullo y el miedo me cegaron. Diego miraba a su abuelo con sorpresa. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque Mateo era pobre y tu mamá rica. Porque pensé que el dinero era más importante que el amor. Tenía miedo de que ella fuera infeliz. Pero en cambio, yo mismo la hice infeliz. ¿Y Mateo, sabía de mí? No. No sabía que existías hasta que regresó aquí hace unas semanas. Si lo hubiera sabido, habría venido por ustedes dos, sin importar nada. Lo sé. Diego guardó silencio, procesando la información. Abuelo, ¿qué debo hacer? No sé cómo se supone que deba sentirme. Debes sentir lo que sientes. Enójate, si es necesario. Llora, si quieres. Pero también trata de entender, los adultos también cometen errores. A veces errores enormes. Pero eso no significa que no te amen. Poco a poco, muy lentamente, el hielo comenzó a derretirse. Diego empezó a observar a Mateo desde lejos, cómo trabajaba con los caballos, cómo reía con los otros trabajadores, cómo ayudaba a Manuel con las tareas pesadas. Un día, 3 semanas después de la revelación, Diego se acercó al establo donde Mateo entrenaba a una yegua joven. ¿Puedo ver?, preguntó. Mateo se dio vuelta, tratando de ocultar su emoción. Por supuesto. Mejor aún, puedes ayudar, si quieres. Trabajaron juntos en silencio, cada uno concentrado en su tarea. Pero gradualmente Diego comenzó a hacer preguntas, sobre la técnica, sobre el carácter del caballo, sobre el entrenamiento. Mateo respondía con paciencia, detalladamente, feliz con cada pregunta. Al final del día estaban sentados en la cerca del corral, observando el atardecer. Diego balanceaba las piernas, Mateo fumaba un cigarrillo. Mamá dice que crías caballos, dijo Diego. Sí, tengo un rancho. No tan grande como este, pero bueno. ¿Puedes mostrarme algún día? El corazón de Mateo dio un vuelco. Por supuesto. Cuando quieras. Otro largo silencio. Luego, ¿de verdad no sabías de mí? Lo juro. Si lo hubiera sabido, habría regresado por ti y por tu mamá, sin importar nada. ¿Y ahora? ¿Te quedarás? Mateo miró al niño, su hijo, tan serio, tan valiente, tratando de entender una situación complicada. Si me lo permites, me quedaré. Me gustaría ser parte de tu vida, Diego. No en lugar de Eduardo, él siempre será tu papá en tu corazón. Pero a tu lado, como otra persona más que te ama. Diego asintió, secándose las lágrimas que de repente brotaron de sus ojos. Está bien. Puedes quedarte. Mateo abrazó a su hijo, con cuidado, temiendo romper el momento. Diego no se apartó, al contrario, se apretó más fuerte. Y en ese abrazo comenzó a sanar la herida abierta hace muchos años. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que mucho cambió en el rancho Montero. Mateo vendió su rancho en Querétaro y se mudó a Veracruz. Rafael le propuso una sociedad, expandir el negocio de los establos, abrir una escuela de equitación y un centro de entrenamiento. Mateo aceptó. Él tenía experiencia, conocimiento y reputación. Rafael tenía tierra, recursos y contactos. Juntos podían crear algo importante. Diego y Mateo se volvieron cercanos. Pasaban los días juntos en los establos, Mateo le enseñaba a su hijo todo lo que sabía. Por las noches a veces se sentaban en el porche de la casita de Mateo, y Mateo tocaba la guitarra mientras Diego cantaba. El niño comenzó a llamarlo papá, no como reemplazo de Eduardo, sino como un complemento, un segundo padre. Con Isabel todo era más complicado. Entre ellos había demasiados años de separación, dolor, cosas sin decir. Eran cautelosos el uno con el otro, como si temieran romper una frágil tregua. Pero el amor no se había ido a ninguna parte. Vivía en cada mirada, en los roces casuales, en cómo hablaban de Diego, en los recuerdos compartidos. Una noche de marzo, cuando el aire estaba lleno del aroma de los naranjos en flor, Mateo le pidió a Isabel que caminaran. Fueron al arroyo, su lugar, donde todo comenzó, donde todo se derrumbó,
donde comenzó la sanación. La luna iluminaba el agua con luz plateada. Se sentaron en las piedras conocidas. Isabel, comenzó Mateo, he pensado mucho estos meses. En nosotros, en el pasado, en el futuro. Yo también, respondió ella en voz baja. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar los años perdidos. Pero quiero un futuro. Contigo. Con Diego. Si me das otra oportunidad. Isabel se volvió hacia él, y a la luz de la luna él vio lágrimas en sus ojos. Pensé que nunca lo preguntarías. Pensé que no me perdonarías. Te perdoné. Sí, dolió. Sí, sentí resentimiento. Pero el amor fue más fuerte. Tomó sus manos entre las suyas. Te amo, Isabel Montero. Te amé entonces, te amo ahora, te amaré siempre. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Un mes después se casaron. Diego estuvo en la boda, orgulloso y feliz, sosteniendo los anillos. Rafael estaba sentado en la primera fila. Después de la ceremonia, Isabel se acercó a él, lo besó en la mejilla. Gracias, papá. Por todo. Él asintió, sin poder hablar por la emoción que lo embargaba. Pasaron 5 años. Mateo estaba junto al corral, observando cómo Diego, ahora un joven de 14 años, entrenaba a un potro. El niño había crecido, se había estirado, se parecía aún más a su padre. Pero también tenía la gracia de Isabel y la terquedad de Rafael. «Papá», gritó Diego. «Mira, ya obedece». «Muy bien», respondió Mateo a gritos, y su corazón se llenó de orgullo. Junto a él estaba Isabel, cargando a su hija, María de 3 años, llamada así en honor a la madre de Isabel. La niña era una copia exacta de su madre, cabello oscuro, ojos oscuros, la misma sonrisa. «Mami, quiero ir con Diego», exigía María. «Espera un poco, mi amor. Tu hermano está ocupado». No muy lejos, sentado en el porche de la casa principal, Rafael observaba todo. Tenía 73 años, la salud lo traicionaba, pero era feliz. Veía a su hija feliz, veía crecer a sus nietos, veía que la familia que casi destruyó se había reunido. Manuel, ahora jubilado, pero que todavía de vez en cuando venía a los establos, se acercó a él con 2 vasos de limonada. Hermosa imagen, ¿verdad? Sí, estuvo de acuerdo Rafael. Hermosa. Y correcta. Como debió ser desde el principio. Por la noche, cuando los niños se acostaron, Mateo e Isabel, cansados, se acomodaron en la sala. ¿Eres feliz?, preguntó Mateo, abrazando a su esposa por los hombros. Más feliz de lo que pude imaginar, respondió ella, acurrucándose contra él. En algún lugar de la casa, María empezó a llorar. Isabel suspiró. Iré con ella. Voy contigo. Fueron donde su hija juntos, de la mano. Por delante tenían toda una vida, con sus alegrías y dificultades, con hijos que crecerían y seguirían su propio camino, con años que los volverían canosos y arrugados. Pero lo recorrerían juntos, como siempre debió ser. Y en los establos, en el viejo establo de Ventarrón, ahora había un potro joven, hijo de aquel mismo caballo que una vez fue el primero en aceptar a Mateo. Diego lo llamó Ventarrón Junior, y cada mañana el muchacho iba con él, hablaba con él, lo cuidaba. La tradición continuaba. El amor por los caballos pasaba de generación en generación. Y con él, el amor por la familia, por la tierra, por el hogar. El rancho Montero vivía, respiraba, florecía. Y en su corazón ahora había lugar para todos, para quienes nacieron aquí, para quienes vinieron de lejos, para quienes regresaron después de largos años de andar errantes. Porque el hogar no es solo un lugar. El hogar es donde está tu corazón. Y el corazón de Mateo siempre estuvo aquí, con Isabel, con sus hijos, con esta tierra bajo el sol ardiente de México. Finalmente estaba en casa,